Ángel Stiller ha sido una de las grandes irrupciones de la selección alemana en los últimos años y ahora ya se le compara con Toni Kroos y ya se le vincula con clubes como el Real Madrid. Así que tenemos que hablar de él. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ángel Stiller ha sido un futbolista que en cuestión de 2, 3, 4 años ha pasado de ser una promesa que parecía que se da por el camino a ser un futbolista que ha conseguido confirmarse en la élite del fútbol alemán y también en la élite del fútbol europeo, porque ya tiene experiencia en competición europea como la Champions League con el Stuttgart esta temporada. Y ahora, ya este verano, se le está vinculando con un club como el Real Madrid, que no es poca broma, porque la última vez que fichó, o una de las últimas veces que le confió su centro del campo a un futbolista alemán, fue a Toni Kroos, que acabó siendo uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. En mi opinión, el mejor centrocampista de la historia de Alemania, y eso que no tiene un balón de oro como Lothar Matthäus. Pero no estamos aquí para hablar de la carrera de Toni Kroos, estamos aquí para hablar de Ángel Stiller, aunque luego sí lo compararemos con Toni Kroos. Para empezar hablando sobre Ángel Stiller tenemos que hablar un poco por encima de su trayectoria. Si al final acaba llegando al Madrid hablaremos un poco más en profundidad, pero poneros en contexto. Ángel Stiller nace en Múnich en 2001. A los 9 años entra en la cantera del Bayern. Ahí está varios años. En el sub-14 ya le ven más como 6 que como media punta, que es la posición en la que más estaba destacando. En el sub-19 recibe tiene a Sebastian Hoeneß como entrenador, con el que sube al filial del Bayern y con el que gana la tercera división de Alemania con el filial. Debuta en el filial del Bayern con 18 años y en el primer equipo con 19 en 2020. En verano de 2021 se va al Hoffenheim con Hoeneß, también Sebastian Hoeneß, que había llegado un año antes. Ángel Stiller se va libre al Hoffenheim, el Bayern se va a arrepentir de esta decisión toda su vida. En 2023, después de 2 años sin pena ni gloria, más el segundo que el primero, perdiendo mucho su sitio, apenas 700 minutos en su segunda temporada. Se va al Stuttgart, donde está Sebastian Hoeneß y que vuelve a confiar en él, y ahí ya explota de forma definitiva. Líder, con momentos muy importantes, como el 1-0 ante el Leipzig en la semifinal de la Pokal a los 5 minutos con un golazo tremendo de fuera del área, o las 2 asistencias que dio en la final de la Pokal contra la Arminia Bielefeld, además de ser elegido el mejor jugador del partido. Y en enero de 2025, este mismo enero, renueva hasta 2028. En septiembre del año pasado debutó con Alemania, no fue a la Eurocopa, y desde entonces se ha convertido rápidamente en un fijo para Nagelsmann como uno de los sustitutos que ve a largo plazo en el centro del campo de Toni Kroos. Esta es un poco la trayectoria de Ángel Stiller. ¿Quién es Ángel Stiller y cómo ha llegado a acabar en el Stuttgart siendo uno de los grandes líderes? Porque una cosa que me he dado cuenta recientemente es que la gente se piensa que Ángel Stiller ha sido como un champiñón que ha aparecido de la nada en la plantilla del Stuttgart, o que es canterano del Stuttgart desde hace años, y mucha gente no recuerda que es canterano del Bayern München y que además es formado por una de las mejores canteras, ya no del fútbol alemán, sino del fútbol europeo en general, sobre todo en cuanto a futbolistas del centro del campo, porque es la misma cantera que forjó a Toni Kroos. Ángel Stiller tiene varias fortalezas, muchas, sobre todo con el balón en los pies, y varias debilidades menos que las fortalezas, pero también hay que tenerlas en cuenta. Vamos a repasar primero las fortalezas, luego repasaremos a las debilidades y ya luego acabaremos comparándolo con Toni Kroos, que es el futbolista con el que más comparativas y líneas y enlaces se han tirado, y que quizá podría también tener sentido porque llegaría al Real Madrid este verano. Es uno de los intereses, uno de los equipos que más interesados están en él. Ya sabéis que el año pasado estuvo interesado en él el Barça de Hansi Flick. También me habría parecido un fichajazo tremendo, aunque creo que este año está todavía más preparado para jugar en la élite. Yo personalmente desearía que se quedara en el Stuttgart, al igual que desearía que se quedara Nick Woltemade, porque creo que son dos futbolistas que, estando en el Stuttgart, elevan el nivel de la Bundesliga y además serían claros candidatos a pelear la Europa League la temporada que viene. Pero si te llama un equipo como el Madrid, si te llama un equipo como el Liverpool, si te llama un equipo como el Barça, es difícil decirle que no, lo entiendo perfectamente. En cuanto a las fortalezas de Ángel Stiller, tenemos que hablar de su pase y su visión de juego, porque este año ha sido el tercer jugador con más pases completados de la Bundesliga, el tercero en pases completados en el tercio final del campo, solo por detrás de Kimmich o Granit Xhaka, que juegan en equipos más dominantes y que además tienen muchísima más experiencia. El segundo en pases en largo completados dentro de los centrocampistas de la Bundesliga, por detrás de Kimmich, y además
el primer centrocampista sub-25 con más pases completados en las 5 grandes ligas. Ahí lo veis, esta gráfica es de DataMB, que está por detrás de... O sea, por encima de Vitinha, Pedri, Moisés Caicedo, Ryan Gravenberch, Enzo Fernández, Joao Neves, Alexander Pavlovic o el propio Florian Wirtz, que evidentemente es un jugador muy distinto a Ángelo Stiller. Wirtz es más regateador, es más finalizador, aún teniendo el balón en los pies. Ángelo Stiller es un organizador y controlador de juego por el que el balón pasa tanto cuando arranca la jugada como prácticamente cuando finaliza. Una de sus fortalezas o una de sus claves en el Stuttgart ha sido que ha sido un gran creador de juego desde los centrales, también haciendo que el equipo rompa líneas de presión y rompa líneas defensivas. Ha sido el tercer futbolista en pases progresivos de la Bundesliga, siendo el quinto en distancia total acumulada con sus pases, a pesar de ser el 32º en intentos en largo, lo que quiere decir que da mucho pase corto y medio que llega a buen puerto y que consigue encontrar fácilmente a sus compañeros. Su mapa de calor demuestra que pues, prácticamente está en todas partes Ángelo Stiller y que donde le necesite el equipo, él se moverá. Otra de sus funciones no solo ha sido el hacer que el balón pase de los centrales al atacante, sino que también pase de el ataque a poner en situaciones de ventaja, de peligro para el rival a sus propios compañeros. Ha sido el sexto esta temporada en asistencias en la Bundesliga con 8 y el séptimo en ocasiones creadas con 59. Y ahí veis que ha creado ocasiones de muchos tipos, de muchas formas y en muchas posiciones distintas. Muchas ocasiones creadas en el balón parado, es un gran creador de ocasiones en el balón parado, pero también muchas ocasiones con pases filtrados al área, sobre todo desde la parte zurda, porque al final una cosa que sí hay que decir es que él es zurdo, pelín zurdo, no zurdo cerrado, pero un pelín más zurdo que diestro, no es ambidiestro, podríamos decirlo, pero es muy bueno filtrando balones para sus compañeros. La primera asistencia de la final de Pokal que llega ante la Arminia Bielefeld es con un gran pase filtrado prácticamente al primer toque a Nick Woltemade, que le deja solo delante del portero, y esto es algo que también se le da muy bien. Además, hay que decir que ha sido top 30 jugadores con más pases al área de penalti, aunque aquí en esta gráfica que os enseño están ordenados según sus pases en el tercio final, pero ahí veis que dio 200 pases en el tercio final, 40 al área de penalti. Kimmich tiene 294 pases en el tercio final, pero solo 31 al área rival, con lo cual el porcentaje de los pases de Stiller al área rival es mayor que un futbolista como Kimmich Osaka, que ya veíamos antes, ya os decía antes que está por encima de él. Es un jugador que además está prácticamente solo en esa categoría. Es una barbaridad. Ahí lo veis que Ángelo Stiller se encuentra en una zona rara como un jugador que hace progresar a su equipo, pero también crear en la Bundesliga, porque es el único jugador que ha conseguido registrar más de 40 pases al área rival y 120 pases en el tercio final, porque ahí veis que Romano Schmidt, el jugador de Werder Bremen, media punta, tiene 63 pases al área de penalti, pero solo 116 al tercio final, y eso evidentemente hace que Stiller sea un futbolista distinto y un futbolista que es capaz de hacer que sus compañeros se aprovechen constantemente de que el balón pase por él. Es un jugador que no tiene miedo a moverse por todo el campo, que si no consigue que esta zona se active, él recibe el balón y lleva el balón a esta zona para que se active, que si en esta zona después de llevar el balón no se ha activado, le vuelve el balón y hace que se gire para el otro lado, que tiene una gran capacidad para centrar, para colocar balones en el área para que sus compañeros puedan rematarlo, que es muy bueno tirando desde fuera del área, aunque su mayor virtud no es precisamente la finalización, no es un goleador, por así decirlo. Hay que decir que sus debilidades, una de sus debilidades es su aportación defensiva directa. Tú ves sus estadísticas defensivas y no es una cosa muy loca. Es cierto que si luego lo pones en porcentajes y lo comparas con jugadores de su posición, no son malas cifras defensivas. No es un stopper, Ángelo Stiller, es un... Pues lo que he dicho antes, un controlador de juego, un jugador que coge el balón de punto A y lo lleva a punto B, ya sea con un pase sobre todo o con una conducción, que es algo que le destaca mucho menos. También hay que decir que es un futbolista muy joven, tiene 24 años todavía. Otro punto del que hablan de él es que una debilidad que puede tener es la falta de experiencia en el primer nivel. Falta de experiencia porque no ha jugado un torneo importante de selecciones con su equipo. De hecho, no va a jugar la Nations League, o sea, con Alemania, no va a jugar la Nations League
porque en el último partido de la Bundesliga sufrió unas molestias porque le hicieron una entrada y se lesionó el tobillo, los ligamentos del tobillo. Solo pudo jugar, forzó para jugar la final de la Copa con el Stuttgart, consiguió ganarla y ahora no va a poder jugar la Nations League. En teoría se espera que pueda ser importante la temporada que viene en el equipo que sea igual que lo ha sido esta, es decir, que se recupere de forma plena para la pretemporada, pero no va a poder jugar una Nations League con Alemania, que evidentemente no es una Eurocopa. Pero bueno, es un torneo que poco a poco se ha ido convirtiendo en cada vez más importante para las selecciones. También es cierto que tiene pocos partidos en competición europea. El otro día yo destaqué que con 24 años en su primera final de Pokal había acabado siendo elegido mejor jugador del partido, con 2 asistencias, pases clave y demás, y hubo gente que me dijo 24 años y todavía es su primera final como futbolista profesional y demás. A ver, hay que decir que el tío ha sido capaz de, infiltrado por una lesión, ser el mejor jugador del partido que le ha dado el primer título a un club en 18 años. Yo creo que eso compensa no tener 30 partidos en Champions en vez de 8. Evidentemente no es un futbolista como Toni Kroos, que venía del Bayern y de ganar una Champions y de ganar un Mundial con Alemania, evidentemente. Pero, ostras, es un jugador formado por el Bayern, que ya tiene experiencia fracasando y teniendo que buscarse su hueco en el fútbol profesional, primero en el Hoffenheim y luego en el Stuttgart, que ha sabido lo que es la presión con una temporada como la temporada pasada, perdiendo una Supercopa de Alemania que podía haber sido el primer título en 18 años, no lo fue, perdieron ante el Leverkusen, y luego siendo importante en la carrera por la Copa, y aunque evidentemente no tenga tantísima experiencia, creo que hay futbolistas que tienen sus tiempos. No sé cuántas finales había jugado como futbolista profesional Luka Modric cuando llegó al Real Madrid, o no sé cuántas finales había jugado como futbolista profesional, no lo sé, Ivan Rakitic, cuando dio su primer gran salto. No sé cuántas finales había jugado, no lo sé, futbolistas que han acabado. Mohamed Salah cuando llegó al Liverpool. También llegó, si no me equivoco, con 26 años Mohamed Salah. Los futbolistas tienen sus tiempos. Los futbolistas tienen sus márgenes. Y quizá es algo bueno que tenga menos experiencia en la élite a esta edad, porque eso implicará que quizá luego es capaz de prolongar más su carrera por haber tenido menos carga de fútbol en sus piernas. Pero bueno, os comento lo de la experiencia porque es otra debilidad que se tira con Ángelo Stiller, aunque a mí no me lo parece. Yo creo que la experiencia es un grado. Él ha demostrado ser capaz de gestionar muy bien partidos de la máxima exigencia. De hecho, su debut en Champions es en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, y creo que hace muy buen partido a pesar de la derrota del Stuttgart. Y luego, pues lo que digo, que ha sido el mejor jugador de su equipo en el primer título que han ganado en 18 años, estando lesionado la semana previa. Esto es en cuanto a fortalezas y debilidades. Hablaremos más en profundidad luego si al final se acaba concretando su movimiento, ya sea por el Real Madrid, por el Liverpool, por el FC Barcelona o si vuelve al Bayern. En cuanto a lo que más se ha comentado, que es su parecido con Toni Kroos, ¿vale? Porque es una de las cosas que quizás más sorprenden al ver las estadísticas de Ángelo Stiller. Hay un analista de datos, que es DataMB, que hemos visto antes los datos de pases completados para sub-25, que compara percentiles clave de un futbolista con otro. Y tiene 2 que me parecen muy interesantes. Una de Pedri de esta temporada, de los 2, y una de Toni Kroos, la temporada pasada, ese final en el Real Madrid, y luego la de Ángelo Stiller en esta. Hay alguna estadística en la que Stiller en azul gana a Toni Kroos en morado, hay alguna en la que evidentemente gana a Toni Kroos. Me parece muy bestia que Toni Kroos la temporada pasada tuviera un 99% de duelos ganados. También entiendo que quizás no tenía muchos duelos competidos y por tanto no tenía que esforzarse tanto, pero muchas más acciones defensivas, o muchas, 9 acciones defensivas más para Stiller, mejor en conducciones progresivas, no tanto en pases hacia adelante, pero muy pocos de diferencia, mucho mejor en cuanto a pases clave y más o menos similar también en pases progresivos, que esto es algo que hacía muy bien Toni Kroos. Tanto pases progresivos por abajo, recibiendo entre centrales y haciendo que el balón llegara pues a otro interior, a la media punta o a los extremos, como también dando asistencias, favoreciendo que sus compañeros pudieran plantarse más fácilmente delante del portero, ya sea con pases por arriba o con pases por abajo. Y luego la comparativa de Ángelo Stiller con Pedri también me parece muy interesante, porque ahí vemos cómo son futbolistas muy distintos. Pedri destaca mucho más conduciendo el balón,
Ángelo Stiller destaca mucho más llevando el balón hacia adelante. Ahí veis un 91,9% en cuanto a pases hacia adelante, mientras Pedri tiene un 53,6%. En cambio, en conducciones progresivas está mucho mejor Pedri que Ángelo Stiller. También está mejor Pedri en cuanto a duelos ganados que Ángelo Stiller, pero creo que Pedri esta temporada ha sido como el jugador con más duelos ganados dentro de los centrocampistas de toda Europa. Creo que ha sido una barbaridad. Pero ya veis que, aun siendo futbolistas distintos, son jugadores que con el balón en los pies consiguen que sus compañeros tengan más opciones de conseguir marcar o conseguir hacer que el equipo tenga más posibilidades de ganar en equipos muy importantes. Porque claro, aquí la importancia es que Ángelo Stiller está haciendo esto mientras Toni Kroos lo hacía en el Real Madrid la temporada pasada, doblete, Liga y Champions, y Pedri lo hacía esta temporada en un equipo que ha sido semifinalista Champions, que ha ganado la Liga, que ha ganado la Copa del Rey y que ha ganado la Supercopa de España. Con lo cual es importante en ese aspecto que un jugador en un equipo como el Stuttgart, que al final ha acabado noveno porque ha tenido sus baches de rendimiento, el equipo en general, que al final ha conseguido entrar en Europa por ganar la Pokal, ha tenido un futbolista que es capaz de mirarse de tú a jugadores como Kroos o como Pedri. Un Pedri, por cierto, del que Kroos ha dicho que para él es el mejor del mundo, uno de los mejores centrocampistas del mundo, ahora no me acuerdo de la frase exacta, pero que quiere decir que también lo ve como un poco como él. Así que Stiller se mueve en la comparativa con Kroos y con Pedri sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de duda, y yo creo que está ahí. Y ya en cuanto al último punto de este aspecto, hay que decir que DataMB buscó perfiles similares a Toni Kroos de la 22-23 y el primero, según lo que había hecho esta temporada, contando las 7 principales ligas, futbolista sub-25 fue Ángelo Stiller. Al Toni Kroos de la 23-24, contando estas temporadas, el primero fue Aslani, el segundo fue Aleksandar Pavlovic, el jugador del Bayern, al que yo también comparo con Kroos, y Nagelsmann también tiene presente como Kroos para el futuro. De hecho, yo creo que el centro del campo de Alemania en un futuro acabará siendo Aleksandar Pavlovic, Ángelo Stiller, pero es que el tercero ya era Stiller. Entonces, es sin ningún tipo de duda un gran sucesor para Alemania, para Toni Kroos, y es un gran centrocampista para el equipo que desee ficharle. Por eso tenemos que hablar de su próximo paso, porque en marzo Sky dijo que el Stuttgart podía rescindir la cláusula de Ángelo Stiller cuando quisieran, una cláusula que no entra en vigor este verano, entra en vigor el año que viene, de 40 millones de euros. El Stuttgart la puede acabar por 2 millones de euros y que Stiller, o sea, que el Stuttgart lo puede hacer de forma unilateral, simplemente abonándole esos 2 millones de euros a Ángelo Stiller. Hay que decir que el Stuttgart está bastante relajado con respecto a Stiller, tiene contrato hasta 2028. Yo creo que este verano, si le quieren fichar, tiene que salir por un poco más caro, unos 50 millones creo que ya lo aceptaría el Stuttgart. Si pone Stiller de su parte o si presiona, pues quizá podrían ser 40 o 45, pero no creo que presione mucho porque al final el Stuttgart ha sido el equipo en el que se ha hecho el futbolista que es a día de hoy de manera ya definitiva, y además va a jugar competición europea la temporada que viene. Si no fuera a jugar competición europea el año que viene, en un equipo candidato a pelear por el título, pues evidentemente quizá podríamos analizarlo de otra forma distinta. Pero en este caso creo que tiene más opciones el Stuttgart de quedársela de las que parece. De todas formas, hay que decir que hacemos este vídeo ahora porque ya lleva muchas semanas sonando para salir. Creo que le quiere el Manchester United, se ha interesado por el Liverpool y el último en hacerlo es el Real Madrid. Según Marca, salió esta misma semana que es el siguiente objetivo del Real Madrid después de cerrar diferentes contrataciones. Xavi aparentemente quiere un centrocampista controlador del centro del campo y en teoría le ha pedido a él directamente, y además viene recomendado por Toni Kroos. Como yo dije en Twitter, si te quiere un futbolista, o sea, si te quiere uno de los mejores centrocampistas de la historia de un país famoso por hacer grandes centrocampistas, como es Xabi Alonso en España, y te recomienda, para mí, el mejor centrocampista de la historia de otro equipo, de otro país también conocido por hacer grandes centrocampistas, como es Toni Kroos en Alemania, eres muy bueno. Y para mí Ángelo Stiller lo es, y creo que está preparado para dar el salto a cualquier otro equipo, aunque insisto, a mí me gustaría seguir viéndolo en el fútbol alemán. Dejadme en comentarios vosotros cómo veis a Ángelo Stiller, si creéis que es un jugador que podría encajar en la élite del fútbol. Si no lo veis, si fueseis vosotros Ángelo Stiller, ¿qué haríais? ¿Os iríais al Madrid? ¿Os iríais al Liverpool? ¿Al Barça? ¿Os quedaríais en el Stuttgart? Dejádmelo en comentarios y vamos viendo a ver qué pasa, porque posiblemente pronto tengamos novedades sobre él. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.